Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Arrancamos esta sesión de esta tarde. Esta mañana hablábamos en esta necesidad de... Vamos a empezar. Si se pueden cerrar las puertas, por favor. Hablábamos esta mañana de la necesidad de cambiar las miradas, ¿no? De no crear esos muros de separación y, sin duda, la necesidad de preservar un pensamiento libre, una reflexión que hemos, de alguna manera encomendado aquí a los que son nuestros primeros protagonistas de esta tarde, a Laura Fernández y Antonio Muñoz Belina. Pues buenas tardes y adelante. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes todos y todas. Para mí un año más es un privilegio estar aquí, que se me dé la palabra en un festival para mí tan importante, como dice siempre Sandra, un acto de microresistencia en el que estamos incluidos todos. Y bueno, la mesa que nos ha tocado compartir, Antonio, Ni miedo ni odio, en un primer momento, en mi caso, automáticamente pensé, obviamente, en el mundo de hoy, sobre todo en las redes sociales, ¿no? En cómo el teléfono, en el que vivimos prácticamente dentro de él ahora mismo, está generando eso todo el tiempo. Además, hemos salido de una pandemia que tanto tiene que ver con la peste, de la que hablaba Camille, y hoy vamos a hablar, de hecho, del estado de sitio, y ahora les contaré por qué, ni miedo ni odio. Pensé en la idea de cómo de doctrinaria es la conciencia colectiva y cómo hoy en día, a través de las redes, sobre todo a través de esta vida virtual que nos da muchas cosas, me preguntaba qué habría pensado Camille hoy, ¿no? de haber visto todo esto, la forma de control que se ejerce sobre nosotros a través de las redes, pero a la vez esa oportunidad también de contar cosas, ¿no? Hay movimientos como el Me Too que, sin todo el apoyo que los demás suponen allá donde estén, sin que sepamos dónde, no habrían existido. Con lo cual es esa ambivalencia, que también es muy camusiana, de que tienen, por un lado, todo ese potencial y, por otro, por supuesto, el potencial perverso de la red, que es una abstracción y, como tal, para Camille sería algo sospechoso y terrible. Y entonces, automáticamente con Ni miedo ni odio me apareció la idea de las redes y el mundo de hoy. Y luego, como creadora, quise volver a la obra en sí, que es el estado de sitio, de donde sale la frase, que ahora les diré completa, pero les voy a explicar un poco. Esta obra fue concebida, fue pensada por el director y actor Jean-Louis Borrault en 1941. Él empezó a pensar que quería escribir quería montar un espectáculo alrededor de la idea de la peste y, sobre todo, basarse en el libro de Daniel Defoe, El diario de la peste, que le pareció lo más sencillo de hacer. Y cuando se enteró que Albert Camus le dijo, ¿te parecería incluir que tú participases de alguna forma en el guión? Y Albert Camus le dijo, casualmente estoy escribiendo un libro sobre esto y no creo que sea bueno intervenir ese libro, sino que voy a hacer algo nuevo. Y de ahí salió el estado de sitio, que sobre todo, y él defiende en el prólogo, que les recomiendo que lean, que es un experimento formal. En la obra de teatro hay un coro, hay distintas... digamos que a nivel teatral utiliza todos los recursos disponibles, y él lo defiende como eso, como un experimento formal en el que, por supuesto, vuelve a hablar del totalitarismo y en el que aparece este personaje, que es Diego, que dice esa frase que ahora les diré. Pero el año en que se estrenó, que es 1948, es un año importante para Albert Camus, no solo porque es el año en que descubre a Simone Weil, sino porque también es el año, él tenía 35 años, ya había publicado La peste en el 47, en que entró en el movimiento libertario y empezó a escribir en publicaciones del movimiento, y para mí yo creo que se alejó definitivamente de la inteligencia un poco parisina y rompió completamente con que siempre había estado ahí, ¿no? Como el hombre libre que fue desde el principio, pero hay un momento como de ruptura que yo creo que coincide bastante con el estreno del estado de sitio.
Y la frase completa de ni miedo ni odio la pronuncia Diego, que es el condenado, como hemos visto en otra de las charlas que han hablado de él, es el que al final decide sacrificarse por Victoria, que es su amada. La frase completa es ni miedo ni odio, esa es nuestra victoria. Y para mí esa frase, en palabras de Camus, no solo está hablando de una ruptura con el statu quo, que en este caso, en el concreto del libro, hay una sociedad en la que el gobernador dice que nada bueno hay en lo nuevo, ¿no? que promulga el conservadurismo y ha aparecido un cometa en el cielo y está diciendo que ese cometa no existe, está empezando a morir gente, también se está dando por hecho que esa enfermedad no existe, ¿no? Todo lo doctrinario que hoy en día tenemos tan cerca con las fake news y tantísimas cosas que nos llegan a través del teléfono y que nos alejan de lo real. Sino que no solo es una ruptura para mí con el status quo, sino con una ruptura con cualquier tipo, para mí, de organización que suprima la libertad individual. Camus era contrario a las ideologías y a las abstracciones. Hoy en día prácticamente vivimos una abstracción constante y terrorífica. Y yo quería empezar por ahí esta charla con Antonio, de la que espero que salgan muchas cosas y en la que los dos como creadores espero que intervengamos a nivel incluso de obra, ¿no? Como nosotros nos relacionamos con la obra de Camus. Yo me considero en algún aspecto profundamente camusiana, aún en el sentido en el que Camus trataba los mitos para tratar la idea del hombre, el hombre, la mujer, la humanidad, tratar la idea del ser humano fuera de cualquier tipo de sistema, pero siendo tentado por él. En mi caso, yo utilizo en mi obra los clichés con los que vivimos todos completamente reconocibles, pero a la vez aíslo por completo al individuo del mundo, ¿no? Veo el mundo como una especie de mecanismo que intenta tragarse al individuo y que no lo consigue. O sea, el individuo, en mi caso, siempre es tan enorme por dentro, con tantísima imaginación y tantísimo mundo interior, que es imposible que el sistema se lo trague. Pero bueno, quería empezar preguntándote, Antonio, ¿qué representa para ti esa rebeldía ingobernable de Camus hoy en día, cuando vivimos muy asediados por tantos mundos distintos que nos interpelan y que intentan robarnos de alguna forma la conciencia? Antes hablaba Miguel Ángel esta mañana también de la aceleración del presente, y yo creo que en la aceleración también hay una huida hacia el no pensamiento, y creo que eso es algo que deberíamos los creadores, en tu caso es así, ¿no? Detenernos y pensar todo el tiempo, pensar distinto. Hola, gracias Laura. Antes de nada quiero decir que estoy muy contento de estar aquí. Tú ya tienes experiencia, pero realmente esta mañana para mí he escuchado cosas que me han emocionado y que me han abierto los ojos, ¿no? Y también alguien se preguntaba cuál es el resultado o cuál es el efecto de lo que puede tener el arte, ¿no? Y realmente, si hablamos de Camus, y hablo yo de mi propio caso personal, dice, uno suelta, uno escribe en esa soledad de la que él hablaba, y pasa el tiempo y de pronto lo que tú has escrito puede llegar a personas que han nacido cuando tú ya estabas muerto, o que han nacido cuando un poco antes que tú murieras, como me pasó a mí, y eso tiene un efecto sobre ti. Es decir, esa idea un poco atormentada de decir, ¿para qué sirve el arte? El arte cambia el mundo. Como decía Oden, ¿no? La poesía no hace que suceda nada. Bueno, hace que suceda algo. Yo concretamente, cuando yo tenía 15 o 16, 17 años y empezaba a despertar a la conciencia política, ¿no? A la conciencia, en mi caso, antifranquista y democrática, leer a Camus era una lección, por una parte te confirmaba en ese impulso de rebeldía y de discordia con el sistema establecido, ¿no? Pero por otra parte, además, te daba otra cosa, que era una rebeldía todavía más profunda, no ya contra el enemigo evidente, ¿no? Contra el adversario evidente que estaba ahí y que lo podíamos ver todos, sino contra los propios peligros, contra otros adversarios de los que tú no te dabas cuenta.
hay una cosa que había entonces, que había en la época de Camus y que había en la época en la que yo era estudiante universitario y que hay ahora, que es la coacción de lo que parece indiscutible, ¿no? La coacción de aquello que no se puede discutir. En épocas de Camus se decía que no se podía discutir porque eran las leyes de la historia, ¿no? Es decir, cuando Camus, enfrentado a Sartre, reniega del estalinismo, ¿no? Lo que es Sartre y todo esto, dice, no, pero es que, amigos, son las leyes de la historia. ¿Y tú qué vas a hacer contra las leyes de la historia? Igual que ahora nos dicen que la inteligencia artificial, tal como es, en las redes sociales, todo eso, que eso son las leyes. Dices, no, estos son opciones políticas y comerciales de empresas muy importantes, ¿no? Entonces, yo me di cuenta, cuando era adolescente, prejoven o como quieras llamarlo, que había formas de rebeldía en las que yo no me reconocía con gente de la que se suponía que estaba de acuerdo, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, a mí me gustaba leer a Borges y me gustaba leer a Proust, ¿no? Y entonces, compañeros míos con los que yo me identificaba en mi antifranquismo, ¿no? Te decían, pero Borges es un fascista, y esto, Proust, esto es decadente, ¿a ti qué te interesa eso, no? ¿Qué tiene que ver? Porque la idea de la literatura que entonces teníamos que tener era una literatura que tenía que ser comprometida políticamente. Obviamente comprometida, visiblemente comprometida. O bien tenía que ser una literatura completamente experimental, ¿sabes? Cosas que son contrarias entre sí. Entonces tú sentías, personalmente, que aunque querías estar de acuerdo con eso, no podías estar de acuerdo, ¿no? Tú sentías que el pertenecer a la izquierda, como yo pertenecía en ese momento, y pertenezco a la otra izquierda que es la de ahora, que había, en nombre de la izquierda, había que aceptar cosas que eran inaceptables. En nombre de ideas tan nobles como la justicia, la igualdad y todo eso, ¿no? Entonces, ese espíritu crítico, esa rebeldía interior que para mí era incómoda, porque al fin y al cabo me ponía en contra de personas con las que se suponía que estaba de acuerdo, ¿no? Esa rebeldía personal, esa reivindicación de la libertad de espíritu más radical. Sí, ya te digo, la libertad no contra el adversario evidente, sino la libertad de disentir contra aquellos con los que estás de acuerdo y contra lo que parece la ley inevitable del mundo. Dices, no quiero, ¿no? Reivindico mi derecho a estar solo, reivindico mi derecho a decir que no, reivindico mi derecho a defender la justicia y al mismo tiempo a no aceptar que en nombre de la justicia se acabe con la libertad de las personas, ¿sabes? Esa rebeldía, en la época de Camus, a él le costó la salud y le costó la vida. Es decir, cuando tú lees aquí en los carnés, cuando lees su estado de ánimo, cuando le dieron el premio Nobel, es una cosa terrorífica. Estaba aplastado, ¿no? Cuando ves su angustia en la cuestión de Argelia, por ejemplo, ¿no? Ahí ves, hay algo trágico ahí, ¿no? Y es esa soledad de una conciencia libre. Y esa soledad de la conciencia libre ahora hay que reivindicarla porque ahora tenemos, efectivamente, ahora hay cosas que no había entonces. Hay formas de dominación y de sumisión mucho más poderosas, ¿no? Entonces dices, no puedes ir en contra de ciertas cosas. Entonces tú tienes que defender tu derecho a tu soledad y a tu independencia, ¿no? Sí, ahí yo pensaba que la idea de ni miedo ni odio también puede funcionar en ese sentido, lo pensaba por mí misma, también como un mantra, en el sentido de ni miedo ni odio a ese entorno hostil que se va a generar en el momento en el que levantes la voz y a lo mejor digas algo que nadie espera que digas, ¿no? Exactamente. Ahí hay el escritor se tiene sobre todo a sí mismo y tiene sus lecturas y tiene su experiencia y todo lo que hemos vivido y la forma en que te alejas de la masa. O sea, la masa hoy en día está polarizada y es completamente agresiva y yo tengo la sensación de que también se forman pequeñas burbujas de masas que luego, sin embargo, se generan grandes mareas y corrientes y es muy difícil, además sobre todo porque ya no hay una sensación física del intelectual o de alguien que pueda alzar la voz en medio de tantas voces. Es decir, la idea de que
de que yo cuando leo a Camus tengo la sensación de que contiene muchas voces, y la sensación cuando yo escribo, cuando escribe Antonio, es que lo que intentamos es contener muchas voces, todas las posibles. Hoy en día el hecho de que las redes sociales den voz a cosas que existen y otras que no, porque muchas cosas son bots o son despistes, o sea, son algoritmos, son parte del sistema que directamente están despistando, son como una niebla que lo oscurece todo, hace imposible tener, incluso alzar la voz en ese sentido, no solo porque te puedan machacar a un nivel virtual, como ocurre hoy, porque ya no hay nada prácticamente físico, sino porque en mitad de toda esa algarabía de voces es prácticamente imposible hacerse escuchar. Antes hablaban aquí los compañeros también de que el momento en el que Camus ejerce, ¿no? Y ejerce como intelectual y escribe y publica, la prensa es como aquello a lo que todo el mundo está mirando. Hoy en día serían las redes sociales, porque la prensa, tanto Antonio como yo escribimos en el mismo periódico además, y la prensa tiene un impacto, pero es un impacto cada vez más pequeño, o es un impacto en los que son de nuestra generación, pero en la gente joven el impacto es cada vez menor. Entonces, esa sensación de querer salvar o querer despertar conciencias como escritor es cada vez más difícil. O sea, es decir, Albert Camus estaba solo, pero hoy en día un intelectual, un escritor que pretende despertar conciencias está aún más solo, porque ni siquiera tiene un medio claro a través del que comunicarse. No sé si lo sientes así. Pero tú piensas también que esa soledad ha sido siempre muy, muy poderosa, ¿no? Y que siempre ha sido, es decir, yo recuerdo haber sido en los años 90, antes de que hubiera internet y todo eso, en algunos casos yo ejercí, entonces escribía con más audacia que ahora, creo, ¿no? Y escribía a veces sobre cosas incómodas, ¿no? En las que sabía que que estaba arriesgando ciertas cosas, ¿no? La fuerza del odio no era inferior, porque en todo caso no sabíamos que había otra cosa que iba a venir. Yeah. Pero te aseguro que uno podía sentirse tan acosado y tan desvalido y tan solo como ahora, ¿no? A mí me pasó en algunos casos, ¿sabes? Entonces eso, y por otra parte, yo creo que también tenemos, cuando decimos sin miedo ni odio, no se trata de que no tengamos miedo, se trata, porque miedo claro que tenemos, se trata de que teniendo miedo, sabiendo que hay un riesgo, a partir de ese miedo decimos voy a dejarlo a un lado o voy a sobreponerme a él y voy a decir aquello que pienso, ¿no? Y el odio, hombre, tú tienes la tentación del odio, ¿quién no la tiene? ¿Quién que ha sido perseguido o aplastado no siente la tentación? Pero se trata de sobreponerse a eso, ¿no? Y una cosa que me ayuda a mí a mantener la libertad de espíritu, ¿sabes cuál es? Es pensar en gente a la que admiro que ha trabajado en condiciones mucho peores de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Es decir, yo pienso, yo tengo uno de mis héroes es Montaigne, ¿no? Y Montaigne está inventando la ironía moderna, la tolerancia, todo eso lo está inventando en medio del degüello de la guerra civil, de la guerra de religión en Francia. Montaigne no es ese personaje que nosotros nos imaginamos que está en su castillo, ¿no? Con la biblioteca. Montaigne, el castillo está rodeado de bandas de asesinos que te van a matar, que te van a quemar en nombre del protestantismo o te van a quemar en nombre del catolicismo. Es decir, Montaigne funda la libertad moderna de conciencia, la funda en medio no de la libertad, sino en medio de la intolerancia y de la persecución, ¿no? Otro personaje para mí fundamental es Emily Dickinson, ¿no? Emily Dickinson. Dice una señora, dice, parece la menos participativa en el mundo, ¿no? Y esa señora está en su pueblo, ahí en Amherst, ¿no? Y de pronto hace un poema que dice, otros celebran el sábado yendo a la iglesia. Sí, yo lo celebro quedándome en casa. Sí, estamos hablando de una comunidad ultra religiosa en la que la gente, ¿no? Ella dice, some keep the Sabbath going to church. I keep it staying at home.
¿no? Fíjate qué declaración más modesta, ¿no? Pero es una afirmación. O piensa en gente, en Vasily Grossman, en Mandelstam, en Anna Akhmatova, en todos estos. Dice, esta gente ha ejercido esa libertad en condiciones pavorosas, ¿no? Yo pienso, hablábamos antes de un modelo de Camus, que es Simone Weil, ¿no? Es decir, esta mujer tan rara, ¿no? Tan inclasificable, tan irritante muchas veces, incluso para los que la amamos, ¿no? Esta mujer está escribiendo un manifiesto que se llama L'Enracinement, ¿no? Que lo escribe en plena guerra mundial, que es como un proyecto que le han encargado, cómo imaginar la Francia después de la liberación. Y es un proyecto de una profundidad, de un radicalismo. Entonces, nosotros no podemos quejarnos. ¿Sabes? Es decir, nosotros vamos a sufrir, claro, y tenemos derecho a sentir la herida y a querer defendernos de ella. Pero tenemos que saber que otros han sufrido más que nosotros. Y que nosotros lo que tenemos que hacer, lo que nos toca hacer, es esto que hacemos, porque es lo que sabemos hacer. Total. Entonces tenemos que hacerlo con... también Camus es una cosa muy... Dice, que chacun fasse son métier, ¿no? Que cada uno haga su oficio, ¿no? Es decir, todos podemos declarar, las palabras son gratis, ¿no? Todos podemos declararnos partidarios de la mayor utopía, de la mayor justicia, pero concreto, ¿no? Vamos a hacer, dice, muy bien, vale, vamos a hacer lo concreto, ¿no? Eso a mí me parece que es una lección que yo he aprendido de él y aprendí de Orwell y aprendí de Simone Weil, ¿no? Yo quería, bueno, primero voy a decir que es, bueno, cuando antes de ir a Suecia a recoger el Nobel, descubrí, preparándome la charla, que Albert Camus había ido a la casa de los padres de Simone Weil y les había pedido poder estar en su habitación un rato, como si fuese un lugar sagrado al que encomendarse, porque pasó realmente mucho miedo cuando ganó el premio Nobel, porque ya era todo muy hostil hacia él en Francia. Y no hay nada que como escritor, en el fondo, te dé más miedo que tus propios compañeros escritores, ¿no? O sea, la idea de que de repente no eres aceptado por aquellos... O sea, uno escribe, nosotros, bueno, no sé, yo la máxima que dice Alejandro Zambra siempre, de que uno escribe para pertenecer, cuando uno no tiene muy claro su lugar en el mundo y escribe para pertenecer, cuando ese lugar en el que perteneces te da la espalda, es terrorífico. No pertenece a eso. Esa idea de los escritores como un gremio, eso es una tontería. Perdón. No, pero no la idea de los escritores como un gremio, sino la escritura en sí. O sea, no los vivos. En mi caso son como la corriente de aquellos que que han necesitado que la vida imaginada sea superior. O sea, han descubierto que la vida imaginada es superior a la real. Y punto, en algún sentido. Que es que hoy se ha hablado mucho de la cultura y la importancia de la cultura y la literatura. El problema es que compartir el amor por la literatura o por la cultura no te garantiza nada. Es decir, que nosotros creemos que la educación y la cultura efectivamente nos hacen mejores, pero puede que no a veces. Y por eso tenemos que tener una actitud crítica muy fuerte hacia... Es decir, no estamos más cerca con alguien porque parezca que compartimos la afición por la literatura. Igual que puede no ser más noble una persona que tiene una gran cultura. Es decir, tú piensas la cantidad de canallas que han tenido una cultura extraordinaria. Sí. ¿No? Es decir, piensa, nosotros cuando pensamos en el fanatismo ideológico, ¿no? Nos parece que el fanatismo ideológico tiene que ver con la ignorancia, pero eso no es verdad. Supuestamente el gran filósofo, a mí todo el sistema filosófico y las abstracciones, como tú decías, a mí me pasa igual. A mí me provocan un recelo, ¿sabes? Se supone que una de las cabezas más inteligentes del mundo en el siglo XX era la de Martin Heidegger, ¿no? Que hablaba de la belleza de las manos del Führer, ¿no? Heidegger le dijo a Hannah Arendt, me parece, a no sé quién, le dijo, ¿pero ha visto usted cómo son sus manos?
¿no? Ese es Heidegger, es el tipo más listo que hay, ¿no? Es decir, tú ves los altos mandos de la SS no eran ignorantes, ¿no? Eichmann no, Eichmann menos, pero Mengele era muy aficionado a Schubert. Es decir, la triste realidad es que la cultura no nos garantiza nada. Por eso, gente como Orwell o como Simone Weil, todo eso lo que están exigiendo siempre es lo concreto, el anclaje en lo concreto. Es decir, muchísima gente en los años 30 teorizó sobre la clase obrera, sobre la liberación de la clase obrera. La única que se fue a una fábrica fue Simone Weil, ¿no? Y en todos los enfrentamientos entre Camus y la élite literaria de la izquierda oficial francesa, hay un elemento, como hablábamos tú y yo ayer, hay un elemento que no se menciona mucho, que es un elemento de clase. Totalmente. Camus no pertenece a la burguesía. Camus es un meteco prácticamente. Camus además ha estado en la resistencia de verdad, mientras que otros han estado teorizando, ¿sabes? Y otros, cuando la liberación de París, otros estaban de vacaciones en la playa, ¿sabes? Y luego tienen que ocultar los rastros de su, ¿sabes? Entonces, esos factores concretos, ¿sabes? Porque si no, nos perdemos. Es decir, te insisto, las palabras sirven para todo, pero lo único en lo que te puedes fiar es de lo concreto, ¿no? No qué dice alguien, sino qué hace, ¿no? Y eso es una cosa que movimientos como el feminismo y el ecologismo nos han ayudado mucho a verlo, ¿no? Porque el feminismo y el ecologismo tienen en común que implican la vida cotidiana, ¿no? Si eres ecologista en abstracto, ¿no? Es una cosa de comportamiento concreto. Con el feminismo pasa igual. Yo vengo de una generación, es decir, que es una generación de gente de muchas declaraciones teóricas, de mucho radicalismo verbal, ¿no? Es decir, que eran muy radicales verbalmente, pero luego, a la hora de la verdad, a lo mejor eran desconsiderados con su mujer o con las mujeres, o trataban mal a un empleado o lo que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que nos apliquemos a lo concreto, ¿sabes? A ver realmente cómo es cada uno, cómo actúa, cómo se comporta en un bar, ¿no? Cuando sale de una habitación del hotel, la deja hecha una inmundicia para que las mujeres que están limpiando, ¿no? Ese tipo de cosas que las personas dedicadas a estas tareas un poco vaporosas, ¿no? Como decía Paul Valéry, las profesiones delirantes, ¿no? Corremos siempre el peligro de no fijarnos, ¿no? De olvidar que el mundo está ahí, o sea, que no hay, que la teoría y la práctica son la misma, o sea, deberían ser la misma cosa. Cuando hablabas de Orwell, yo había apuntado aquí porque realmente Camus se podía sentir solo, pero había, como nos pasa a muchos, ¿no? Hay escritores que realmente sientes hermanos o que sientes que están en la misma línea o que querrías haber conocido incluso porque tienes la sensación de que pensaban exactamente lo mismo que tú. Camus lamentó mucho no haber conocido a George Orwell y cuando murió le escribió una carta a María Casares que les voy a leer y le dijo: malas noticias, ha muerto George Orwell. No lo conoces, un escritor inglés muy talentoso, con exactamente la misma experiencia que yo, aunque 10 años mayor, y exactamente las mismas ideas. Fue uno de los pocos hombres con los que compartí algo. Ambos entendían la mentalidad totalitaria, que la mentalidad totalitaria requiere que aceptes que la verdad proviene de la ideología. Y en cambio su compromiso era con la verdad de los hechos, lo concreto que estábamos diciendo ahora, ¿no? Yo sé que la idea de Orwell como ese personaje que para él fue fundamental, a ti también te apasiona bastante. Sí, mira, es que a nosotros nos cuesta calibrar lo difícil
que durante bastante tiempo fue que se aceptaran cosas que para nosotros son evidentes ahora, ¿no? Orwell decía una cosa, decía, el error de la izquierda de los años 30 fue creer que se podía ser antifascista sin ser antitotalitario. ¿Sabes? Eso es, ahí, en ese momento, ellos están solos. Están solos porque hay una cosa que es el antifascismo esconde todo, ¿no? El antifascismo encubre un montón de cosas, ¿no? Y cuando después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a salir informaciones, empiezan a llegar informaciones y testimonios del Gulag, de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, hay un bloqueo de toda la izquierda, tristemente de toda la izquierda, para ignorar eso, ¿no? Cuando llega Buber Neumann, ¿no? Cuando llega a Francia y publica su libro, su testimonio de haber estado, Margaret Buber Neumann, ¿no? Su testimonio de haber estado primero en el Gulag y luego en Ravensbrück, ¿no? El libro se llama Prisionera de Hitler y de Stalin. Entonces, ahí se produce porque hay una cosa que en nombre de la justicia y de la igualdad hay que esconder, que es la masacre. Lo que hacen, lo que Camus y Orwell y Simone Weil también, lo que están diciendo es que no se mata a los seres humanos en nombre de la libertad. Es decir, que sacrificar millones de vidas en nombre de la justicia ni consigue justicia ni consigue nada, ¿no? Lo único que hace es favorecer el crimen y eso, mira, fíjate, en España la cultura antifranquista era una cultura en la que era hegemónico el Partido Comunista, ¿no? Entonces las personas que veníamos de esa cultura teníamos prejuicios muy serios, ¿no? Recuerdo el año 76, fíjate que ya había muerto Franco, cuando vino a España Solzhenitsyn, un escritor muy importante y muy valorado, ya muerto, español, escribió en El País un artículo en el que decía que el gran defecto de la Unión Soviética era permitir que salieran de prisión personajes como ese. Eso era así. Es decir, en nombre de una causa que es la más noble que existe, que es la libertad y la justicia, a la gente no solo se la ha oprimido, sino que se la ha silenciado. Entonces, eso, ¿por qué? Pues porque es incómodo para ti, ¿no? Es decir, que alguien mate en nombre de la superioridad de la raza aria te parece lógico. Que alguien mate en nombre de la libertad y de la igualdad y de la justicia social, ¿no? A no ser que, como tú decías, la ideología haga que eso te parezca una necesidad objetiva de la historia. Y ayer hablábamos también de los carnets como el lugar en el que Camus era como más libre, en algún sentido, ¿no? Te apetecía mucho leer una parte en concreto. Sobre no la he encontrado. ¿No la has encontrado? He encontrado. Una cita de Chekhov. Una cita de Chekhov que... Es una cita que él copia de una carta de Chekhov, ¿no? Que la he estado buscando, pero... y en la que dice Chekhov, el cuerpo humano, eso es lo que me importa, la salud del cuerpo humano, que no haya dolor, que no haya sufrimiento, la libertad de ese cuerpo, de ese ser concreto, ¿no? Eso es lo que más me importa. Y fíjate que hay eso me lleva a otro personaje que también que pertenece a esta familia con la que tú dices de reconocimientos, que es Vasily Grossman, ¿no? En Vida y Destino, cuando hay un momento en que dice, un personaje dice, yo solo creo en la democracia de Chekhov. Y la democracia de Chekhov, que consiste en que un ser humano es sagrado, ¿no? Es decir, frente a la existencia de ese ser humano concreto, ahí se detienen las... ¿no? Si tú puedes decir, no, hay que suprimir, como decía, hombre, si hace falta solo matar a 100.000 personas para que 60 millones estén bien, ¿no?
No, pero es que en primer lugar no van a estar bien. Claro. ¿Sabes? Entonces, como esa cosa irreductible, ¿no? Es decir, a los seres humanos no se les destruye, en nombre de nada. Sí, bueno, eso los justos, ayer que pudimos ver la lectura dramatizada, iba básicamente sobre eso, ¿no? Sobre si matar al duque o no, con los niños presentes, si los niños podía salvar a niños rusos. Yo no sé, hoy en día, yendo al inicio de todo, de la idea de ni odio, ni miedo ni odio, esa es nuestra victoria, hoy en día, con las redes sociales y el mundo, cómo se está convirtiendo en lo que decía antes yo, la sensación de que no es fácil alzar la voz. Tú, como escritor, ¿crees que lo único que... Yo tengo la sensación, como autora, que la única forma de resistencia sigue siendo una resistencia más o menos íntima y que sobre todo tiene sentido a través de los libros, que es lo que va a quedar después de todo. Es decir, las polémicas hoy en día antes podían ser más largas porque los artículos eran más sangrantes o duraban más tiempo, había mucho más debate sobre ello. Hoy en día la sensación es que todo dura 48 horas. La aceleración con la que vivimos hace que la capacidad de pensamiento sea mínima y realmente la única cosa que puede detener un poco el tiempo o que puede hacer que nos expliquemos aquello que queremos contar como creadores o aquello que sentimos. Al final la creación solo es una manera de explicarnos el mundo, de entenderlo, de intentar mejorarlo de alguna manera, es a través de los libros, o sea, la obra narrativa. No sé si tú lo sientes así. Yo creo que por muchos artículos que escribamos, y es verdad que a veces los artículos también aún hoy generan muchísimo pensamiento, pero los libros es lo único que, como el estado de sitio, como la lectura ayer de Los Justos, en cualquier momento va a ser epatante y va a detener un poco el mundo durante un rato y te va a hacer pensar fuera de todo el contexto en el que vives. A mí eso es lo que más como creadora, es lo que más me fascina de Camus, que ha sido tan moderno desde el principio, como Kafka, que nunca va a envejecer. O sea, la sensación es que el hecho de pensar en el ser humano, más allá de nacionalidades y de todo, por más que él hable aquí, por ejemplo, toda la obra transcurre en Cádiz, por ejemplo, pero por más de que hable de cosas concretas, en realidad está hablando del ser humano. Entonces eso va a permanecer para siempre. Yo, como creadora, tengo esa ambición de que lo que hago esté sobre todo centrado en las posibilidades del ser humano más que en el contexto. Yo estoy de acuerdo en eso completamente, ¿no? Creo que, porque además eso es una cosa que hacemos con lo mejor que tenemos, ¿no? Es decir, y además lo que hacemos cuando se crea una obra de arte, una obra literaria, hay una cosa muy interesante, y es que solo lo controlamos parcialmente, ¿no? Es decir, nuestra conciencia no es el elemento principal de la escritura, porque te pasará a ti que hay una parte que es de abandono. Total. Y de hallazgo, ¿no? Entonces, ese permitir que salga lo que no controlas, es decir, el no controlar, la obra de arte tiene que ser libre, pero tiene que ser libre del mundo exterior y tiene que ser libre hasta de las propias ideas del autor, ¿no? Yo hay una cosa que decía Fernando Pessoa, ¿no?, que me gusta mucho, dice: todas nuestras opiniones son de otros, ¿no? Generalmente, totalmente, nuestras opiniones son banales, ¿no? Lo que opinamos muchas veces, la inteligencia es desigual, ¿no? Somos muy listos de pronto en una cosa y otra somos completamente tontos, ¿no? Somos vulgares y repetidos en lo que tiene y por eso a veces la obra tiene una resonancia o unos significados de los que el autor no es consciente, ¿no? Eso se decía siempre lo decía Marx de Balzac, ¿no? Es decir, que Balzac, que era un monárquico y un legitimista, las novelas de Balzac
revelan lo contrario de lo que está defendiendo las ideas de Balzac, ¿no? Están mostrando el triunfo de la burguesía, ¿no? El advenimiento del nuevo mundo, ¿no? Entonces, yo creo que el valor de la obra es que en ella ejerces esa libertad íntima que tendría que ser parte de la vida de casi cualquiera. Es decir, todo el mundo necesita esa libertad íntima, ¿no? Esa libertad de desear, de imaginar, y de hacerlo. Además, esta mañana se ha hablado de eso, también de la fraternidad, ¿no? Del compartir, ¿no? Yo creo que durante la pandemia yo pensaba que había de los tres palabras de la Revolución Francesa, ¿no? La primera, la libertad y la igualdad, sobre ella hemos teorizado mucho y la hemos defendido mucho, pero de lo que no hemos reflexionado casi nunca es sobre la fraternidad, ¿no? Que es realmente el otro pilar. Es decir, sin fraternidad, ¿no? La libertad y la igualdad, ¿en qué consisten, no? Entonces, para mí el valor de la obra, es de lo que se escribe, de lo que se hace, modestamente, es que, por una parte, contiene tu verdad íntima, pero por otra parte depende de la fraternidad, depende de que resuene de algún modo en los lectores, ¿no? Y además creo que hay una lección de ética ahí, y vuelvo a la frase esa de que cada uno haga lo que sabe hacer, que cada uno haga su trabajo, ¿no? Esta mañana nuestro director de cine ha hablado de su proyecto de 100 acacias, un bosque de 100 acacias en un territorio desértico que él y su familia están empeñados en salvar, ¿no? Esas 100 acacias, ¿no? Entonces, esa idea de que tenemos que cultivar nuestro jardín, como decía Voltaire, con los 5 sentidos, igual que ponemos los 5 sentidos en lo que escribimos, ¿no? A mí me ha pasado, cuando era joven, que he puesto mucho más los 5 sentidos en lo que escribía y mucho menos en mi relación con el mundo exterior, ¿no? Es decir, que he sido concienzudo y paciente y cortés, ¿no? Con mi propio trabajo, y luego, a lo mejor, en relación con otras personas cercanas que tenía, no lo he sido. Porque quizás tenía el justificante de que el amor a la literatura... Eso no es verdad. Es decir, yo no creo que el amor a la literatura justifique nada, ¿no? Esa idea del genio y tal, ¿no? Entonces, eso que tú dices, lo que que comparto absolutamente, es decir, lo que podemos hacer es esto, y tenemos la esperanza de que encuentre a otras personas que se reconozcan en ello, igual que nosotros nos reconocemos en cosas que han hecho otros, ¿no? Pero al mismo tiempo, en mi propia vida, aparte de mi trabajo como escritor, está también la otra parte de vivir dignamente, ¿no? De intentar vivir dignamente, ¿no? En el sentido budista de hacer el menos daño posible, ¿no? De no herir, de que las personas que hay cerca de mí, yo no sea causa de su sufrimiento, ¿no? Eso me parece, dentro de que uno se puede comprometer políticamente, en cuestiones cívicas y todo eso, que eso es aparte, ¿no? Pero para mí, las dos cosas, es decir, esa ética de la página, digamos, y la ética de lo cotidiano, para mí están muy, muy unidas, ¿sabes? Para mí también, y pensaba ahora que antes hemos hablado también yo creo que algo que compartimos, esa idea con Cami del verano invencible. Yo creo que es algo que todo escritor, de alguna forma, o yo me siento así, aún lleva muy cerca el niño o la niña que fue dentro y cree mucho en ese verano invencible, pese a todo. Y la sensación es que puede reescribirlo todo, ¿no? Yo veo en Camille esa sensación de como yo lo pienso, puede ser, ¿no? Y puedo rehabitar espacios y darle un sentido propio, no sé si mejor, pero un sentido que haga el mínimo daño posible al máximo de gente. Yo creo que la idea del humanismo de Camille, que yo comparto fervientemente, considero profundamente humanista en ese sentido, es esa, es la de lo único que puedo hacer es ofrecer con lo que escribo una sensación del ser humano que existe
y que no se ve, porque en medio de toda esta bruma que vivimos y el miedo y el odio que se nos lanza, además porque se nos pretende controlar, porque es lo que hay detrás en realidad de todo, que es la idea de la sumisión, que me parece bastante terrible de cara a lo que viene después, ¿no? La gente más joven que quizá no ha tenido todo ese espacio para pensar. Hoy en día la sensación de que se nos reclama la atención es tan constante que la incapacidad incluso de detenerse a pensar a mí me aterra. O sea, si nosotros que tenemos la costumbre de detenernos, pensar, leer, prácticamente no podemos hacerlo, la gente más joven que ya ha nacido en este mundo multitarea en el que no hay esa sensación de, bueno, voy a detenerme, no sé qué puede pasar, pero sí que tengo la sensación de que la invencibilidad esta que sientes como escritor no solo es necesaria, sino que es inevitable. O sea, tú tienes la sensación de como yo escribo y puedo ordenar las cosas para mí, porque sobre todo lo haces para ti, ¿no? Te ordenas, puede servir, ¿no? Hay una idea de servidumbre también muy bonita, muy generosa. Y de gratitud, ¿no? Y de gratitud. En los carnets y en muchas otras partes, pero los carnets está muy visible la capacidad de disfrutar de la vida. Del verano ¿no? Sí. Es decir, tú ves que en medio de la aflicción y todo eso, de pronto este hombre va a Italia y disfruta maravillosamente de beber vino y de comer y de estar en una terraza, ¿no? Hay una cosa que dice, y dice, solo pido una cosa, y la pido muy humildemente, y la pido con la conciencia de que es muy difícil de que se me conceda. Ser leído con atención. Entonces, claro, yo creo que la afición a la literatura como lector y como autor y todo eso tiene que ver también con una resistencia a esto que tú dices. Yo creo que cada vez más y entre gente joven va a surgir una resistencia y una disidencia radical de esta basura. Yo también lo pienso. Es decir, que no es porque además yo no estoy en guerra porque esa es la trampa ideológica, el progreso, ¿no? Yo no estoy en guerra con el progreso. No estoy en guerra con el progreso. Estoy en guerra contra un sistema económico de producción y de dominación que hace que los seres humanos tengan que estar esclavizados a que no puedan tener... Mira, hay una cosa terrorífica. Yo tengo un Kindle en el que tengo, desde hace años, las novelas de Ian Fleming, de James Bond. Sí, sí. ¿No? Novelas que poca gente lee ya, ¿no? Pero que son novelas muy bien escritas, muy cínicas, y novelas de una desvergüenza comercial extraordinaria, ¿no? Porque son esas novelas, James Bond es como la masculinidad, el máximo grado de masculinidad triunfal que ha existido nunca, ¿no? Pues esas novelas yo las leía porque me hacían falta para una cosa que estaba escribiendo, ¿no? Entonces las compré, fíjate, me estoy justificando, ¿no? Bueno, pasa. Pero están muy bien escritas, ¿sabes? Bueno, resulta que Amazon ha modificado esas novelas. No. Sí. Es decir, en mi propio Kindle, esas novelas han sido ya censuradas para quitarles términos ofensivos. Tal. Oiga, yo sé quién era Ian Fleming. Yo sé que era un racista, que era un machista, que lo sé todo. Esa información no necesito que me la den. Ahora tengo la suficiente capacidad mental para leer eso, ¿no? Hablábamos de Montaigne, hay esa imagen tan extraordinaria del cuadro de Holbein de Erasmo, ¿no? Leyendo, ¿no? Y claro, eso es una cosa revolucionaria. Lo que está haciendo ahí Erasmo es leer solo, sin la mediación de los clérigos, ni de la Iglesia, ni de nadie, ¿no? Ahora en eso entran estos señores, ¿sabes? A los cuales nosotros, como cretinos que somos, les regalamos nuestra intimidad con la máxima generosidad. Es decir, todos nosotros regalamos continuamente nuestros datos más íntimos para que estos señores sean más ricos todavía y nos puedan dominar mejor, ¿no? Que la cosa es, ¿sabes? Entonces yo creo que mucha gente va a empezar y ya tiene que estar una gran resistencia, es decir, no
no queremos estar dominados por esto. No queremos estar sometidos a esto. Y eso, leer un rato, escribir, implica esa soledad sagrada. No necesito estar compartiendo mi vida continuamente. Quiero estar solo. ¿No? Eso es un poco l'homme révolté, ¿no? Es decir, que te revuelves contra todo eso, ¿no? Y además tienes que hacerlo sin complejos, sin mala conciencia, ¿no? Es decir, es que a lo mejor me estoy quedando obsoleto. Ya. ¿Sabes? Porque la trampa hoy en día en realidad es que estamos solos todo el tiempo, ¿no? La sensación es que estás solo y que interactúas y que la idea de compartir es con alguien que no está. Bueno, entonces es una trampa, es doblemente perversa la idea de la red, ¿no? Porque es una red que no ves y que lo que tú tienes es soledad, pero en realidad nunca estás solo porque siempre estás pensando de qué forma producir o de qué forma estar en contacto con los demás. Entonces es una doble perversión. Yo también opino como tú, que lo que vendrá después es algo radical contra ese sistema. Claro. Y todo eso que nosotros hemos aceptado como el teléfono que hemos aceptado como eso, como un cerebro externo que va con nosotros, va a haber corte directo por parte de otras generaciones que no van a querer tener nada que ver con eso. Además tenemos que tener yo me acuerdo algunas veces que estaba en Nueva York, hace ya años, cuando todo esto aquí no se había empezado a generalizar. Y a lo mejor me iba a un Starbucks, ¿no? Me da culpa. Y me ponía a escribir con un cuaderno que tenía o a leer un libro y yo decía, soy anacrónico, te lo digo de verdad. Me decía, yo estoy aquí como un tonto, aquí escribiendo con un lápiz, ¿no? En un cuaderno y leyendo un libro. Pues ahora ese anacronismo me enorgullece. Totalmente. Porque muchas veces hay cosas que parecen anacrónicas porque pertenecen al pasado, pero en realidad pertenecen al porvenir. Las bicicletas, por ejemplo. Totalmente. Los tranvías, ¿no? Totalmente. Tranvías, ¿no? Cuando empezaron el dominio de los coches, el tranvía era una cosa obsoleta, anticuada, la bicicleta era de pobres. Entonces, pues mira, resulta que era el porvenir. Era anacrónico porque pertenecía al porvenir. Totalmente. Con esa idea de Antonio nos quedamos y quiero abrir palabra al público porque tenemos 10 minutos más. Si alguien quiere intervenir o preguntar o decir algo sobre la charla, mira, aquí hay no se ve casi nada. Espera, micro para... Micro. De micro. Bueno, antes que nada agradeceros vuestra cercanía, vuestra comprensibilidad y vuestra humanidad. Es una gozada escucharos. Y también con todo este tema que va saliendo sobre la inteligencia artificial, sobre si habrá jóvenes que serán... Los hay, existen. Es que hay muchísima gente que está fuera de las redes. Total. Y no es una cosa solo de gente joven. O sea, también hay mucha gente más mayor que está enganchada a las redes. O sea, no es una cosa a la que haya que penalizar a la gente joven. Por otro lado, también pienso que en esto seguimos siempre dándole vueltas a... Desde luego la inteligencia artificial tiene una parte que parece tremenda, pero yo ahora estoy trabajando con personas sordas y sordociegas y el bot del GPT es una maravilla que les ayuda, les facilita y que tiene muchísimas cosas buenas también y tampoco creo que haya que negarlo. Y cuando también se quejan a veces en artículos... Leí hace poco un artículo en el que decía que los adolescentes ya no van a poder porque hacen sus trabajos con el GPT, o sea, no sé si lo habéis probado, pero te permite explicar muchas cosas de diferentes maneras, aprendes a expresar de diferentes maneras, no puedes coger una cosa que está ahí escrita y utilizarla directamente, necesitas un criterio, o sea, hay que confiar en que todo esto, yo creo que también hay muchas cosas que son positivas. Las tecnologías, o sea, mi abuela no leía libros, mi madre tampoco. Muchísima gente de más de 60 años en España no han ido a la escuela ni han ido a la universidad. Entonces, ahora se lee mucho. Se leerán tonterías, pero es que también había muchos libros muy importantes que eran una porquería. De hecho, me remito a un artículo que me encantó tuyo hace tiempo, que me parece que era algo así como Los ladrillos de la literatura o algo así, en el que hablabas de que si los jóvenes teníamos que
bueno, yo no soy tan joven, pero en aquel momento lo era, porque hace muchos años ese artículo, pues que si teníamos que considerar muchos libros que son aburridísimos, que nos han hecho leer en la escuela, que eso era lo mejor de la literatura, pues que se nos quitaba completamente las ganas de leerlo, ¿recuerdas? Este artículo, ¿no? No, pero bueno. Ay, pobre. Confío en tu palabra. Y bueno, o sea, que yo creo que hay que mantener una visión positiva, sobre todo porque en cualquier momento nos cortan la luz y todo esto desaparece y volvemos como hace 2 siglos, o sea que podemos estar tranquilos. Hombre, yo creo que eso tenemos que tenerlo claro, por eso yo he insistido al principio que no se trata de ir a favor o en contra de la tecnología, se trata quién manda y a quién beneficia. Es decir, por internet tú puedes consultar el horóscopo o puedes consultar algo sobre física cuántica, ¿no? Y los trenes sirven lo mismo para hacer viajes estupendos que para deportar a gente a Auschwitz, ¿no? Es decir, que esa, ¿no te parece esa dicotomía? Sí. Yo una cosa con la que estoy completamente de acuerdo contigo es esa negación de la pesadumbre, que en el fondo es una pesadumbre generacional, ¿no? ¿Cuántas veces nos dicen, no, esa idea de que los que vienen después son peores que tú? Entonces, ¿por qué? Yo creo que no. Yo conozco, es decir, aquí tenemos, es decir, Laura es de una generación, es de la generación de mis hijos. Laura no es menos literaria ni menos apasionada sobre la literatura de lo que soy yo o lo que han sido los que eran mayores que yo, ¿no? Y creo que tanto tú como yo, cuando tú vas a firmar libros, tú vas haciendo una estadística, ¿no?, de casera, ¿no? Y hay muchos lectores mayores, muchas lectoras sobre todo, y hay mucha gente que lee, mucha gente, y desde luego siempre habrá. Esta mañana uno de los participantes hablaba de que en su país había un analfabetismo del 45%. Es decir, cuando en nuestro país predominaba el analfabetismo, no podemos decir que se leía, ¿no? Yo tengo antiguos compañeros de la universidad que dicen, ¿te acuerdas? Nosotros sí que leíamos. No. Digo, pero vamos a ver, leíamos unos cuantos y además muchas de las cosas que leíamos mejor no las hubiéramos leído, ¿sabes? También. Porque leíamos esas cosas terroríficas de Pulanzas y de todo esto, todos esos teóricos del marxismo, que era una pesadez, era una tontería, ¿sabes? Y nos íbamos, que se llamaba Sobacos Ilustrados, le decían, ¿no? ¿Acordáis? El Sobaco Ilustrado, claro, cuando ibas con la revista. Entonces, de verdad que ese pesimismo ahí me saca de quicio, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, tanto contigo como con Antonio. Yo pienso que se lee más que nunca. No hay que olvidar que venimos de una dictadura de 40... y se escribe más que nunca. Venimos de una dictadura de 40 años que lo apagó todo, porque las dictaduras no solo apagan, lo apagan todo. Mi abuela no leía, no supo leer nunca. Mi madre supo leer, pero sí sabe leer, pero apenas lee, porque no tiene la costumbre ni se ha encomendado a ello. Y mírame a mí, fui a la universidad, soy escritora, leo más que vivo y tengo una sensación de que todo va a más. Mi sensación es completamente optimista. El país lleva mucho tiempo despertando y además es que yo conozco gente de la generación ya posterior a la mía, yo los considero listísimos y casi todos los que son artistas tienen teléfonos que no son smartphones. Esto me fascina. Te dicen, no, a mí me tienes que llamar porque se pierde mucho tiempo con eso. Y pienso, qué bien, o sea, lo habéis entendido todo ya. O sea, los considero como otra parte, ya es otro engranaje distinto que nos va a llevar a otro lugar. Por eso la pesadumbre, y eso también es bastante camusiano, ¿no? Sí. Es decir, la alegría es necesaria. Es decir, eso de, si es que todo está fatal, que no sé si te acuerdas, hay una película estupenda de Louis Malle que se llama Atlantic City, USA, ¿no? Que el protagonista es Burt Lancaster, que es un viejo gángster que está siempre explicándole con nostalgia a Susan Sarandon, que es mucho más joven, cómo era lo bueno que era el mundo antes, cómo eran los casinos, todo eso. Y van paseando por el paseo marítimo de Atlantic City, van los dos callados, han quedado callados, y le dice Burt Lancaster a Susan Sarandon, tenías que haber visto el océano Atlántico en 1940. Eso sí que era un océano Atlántico, ¿no? En 1940, madre mía, ¿no? Entonces corremos el peligro de decir, tú no sabes lo que era el Atlántico en mi juventud. Me encanta eso. Hay otra pregunta por ahí, había otro señor que había levantado la mano. Yo.
Hola, Hola. soy yo. Aquí la- Estaba esperando esta charla y esto me ha encantado, y esto que lo habla de la siesta, ¿eh? Ya. Pero- Estábamos preocupados por eso, la Ese verdad. mérito nos lo tienen ustedes que reconocer a todos. Exacto. Y nosotros, No, ustedes yo solo, también, claro. sí, yo solo quería decir que ya sé que cuando un escritor escribe con toda su buena fe y pone todo lo que quiere, pero yo creo que en un libro, cuando se acabe el libro y que cerráis el libro, como una pintura cuando se cuelga a la pared, ya no os pertenece. No, Solo quería resaltarlo, que totalmente. que no hay un trocito que ya no es vuestro, es del que... Entonces hay una interpretación del que lo lee o... Sí, pero es como ha dicho Antonio, el libro te ha dicho cosas a ti que ni sabías que tenías Ah, dentro. Entonces, también. al desaparecer, al ser una parte de ti que te abandona, es algo autónomo Sí, que, vuela. que funciona también para ti, ¿eh? Como A la ti te persona que libera, lo ha escrito, tú te eres... liberas también, ¿no? Te libera, sí, te libera de un peso, Hombre, pero te... es una terapia. Sí, es una terapia, pero también te interpela. Yo, por ejemplo, en el caso del último libro, es un libro que escribí durante 5 años, donde hay mucha parte de mi vida, pese a ser un libro aparentemente divertido y cervantino y todo, hay mucha parte de mí. En los entresijos tardé 1 año en recuperarme, en entender exactamente qué me había dicho el libro, y lo considero algo más grande que yo, incluso. En algún sentido el libro lo miro con mucho respeto, porque es algo no solo que los demás van a interpretar, sino algo que yo voy a interpretar, Claro. que tengo que interpretar. O sea, Poco a es poco. Sí, muy poco a poco. Sí. He tardado mucho tiempo en poder volver a escribir, porque también te paraliza de una manera... No sé si te ha pasado eso a ti, Antonio, con algún libro, pero te paralizan de una manera casi física. O sea, son como, Bueno, como una persona que ha salido. Es como hacia afuera. te ha agotado, has dejado ahí Ya. una parte de... Y esa idea de verdad de la no pertenencia, que también es muy buena para curar el egocentrismo. Total. ¿sabes? Y el soberbio. Totalmente. ¿Sabes? Es decir, tú lo que has hecho, en gran parte has tenido la suerte de hacerlo. ¿no? Total. Eres un medium a la vez, sí. Entonces, y luego tú ves, cuando pasa el tiempo, tú ya lo verás, es decir, cuando haces libros y pasa el tiempo, pasa mucho tiempo, y el libro se aleja de ti, porque tú cambias, ¿no? Yo hace 40 años que publiqué mi primer libro, y hace 40 años yo era otra persona, ¿no? Pero esos libros tú ves, yo no los miro porque me dan pudor, ¿no? Me da como una cosa... Igual, porque muchas veces cuando veo algo así no me gusta, ¿sabes? Pero cuando veo, por ejemplo, que me lo trae para que se lo firme un chico o una chica que no había nacido cuando yo cuando publiqué el libro, yo pienso, eso me da paz, ¿sabes? Porque mi remordimiento por las evidentes limitaciones y por los fallos del libro, ¿no? Porque con el tiempo solo ves errores y defectos, ¿no? Dice, bueno, esto le pertenece a esta persona. Yo ya no soy quién. No soy quién. No soy quién para... Me dan ganas de decirle, no lea este libro que es muy inmaduro. Lee otro nuevo. Lee otros que he hecho después, que eran mejores, ¿no? Totalmente. No, porque además tú no sabes el valor, si tiene valor o si no tiene valor. No lo sabes. El autor no sabe casi nada del libro. Totalmente. ¿no? Buenas tardes. Bueno, gracias por las intervenciones. Se está hablando aquí del miedo, del odio, de sentimientos, de actitudes frente a la vida que nos toca vivir en cada momento. Habéis comentado temas que a mí me parecen muy importantes, como la entrega de nuestra intimidad a las grandes corporaciones, a las redes sociales. Habéis hablado también de otro tema muy importante como el transhumanismo, la inteligencia artificial, etcétera. Y en toda esta entrega que contribuye, yo creo que a la individualización y a la pérdida del sentido de colectividad, desde vuestra posición, ¿qué espacio creéis que queda para la ética? Yo creo que es una falsa colectividad del yo, es una suma de yoes, y el espacio para la ética es ninguno, porque pasa por encima yo tengo la sensación de que pasa por encima la idea del yo ahora mismo a cualquier cosa. Es muy difícil encontrar un
un espacio para la ética, sobre todo porque es un mundo ferozmente capitalista en el que el producto es cada uno de nosotros. O sea, yo cuando estudié periodismo había una asignatura de publicidad en la que te decían, cuando algo es gratis, el producto eres tú. Y hoy en día todo es gratis, supuestamente. Bueno, tú entras en Instagram y puedes tener tu Instagram o tu Twitter o todo lo que... Y el producto obviamente eres tú. Tú estás generando el contenido que a esa gente les permite el tráfico de más personas y eso implica el dinero que ellos ganan, ¿no? Y entonces eso es una suma de productos en los que la ética es la ética del capitalismo, que es yo estoy por encima de ti en función sobre todo de los likes o los seguidores. Entonces hay una ferocidad que sí, que tendría que haber una forma de controlar. Yo creo que no hay ninguna ética más allá de la que cada cual tenga consigo mismo y que no se ve necesariamente en el entorno, porque son las reglas del sistema. O sea, la única ética que hay son las reglas del sistema. Si el sistema te permite insultar a otro o no, ¿hasta qué punto te permite insultarlo? O sea, es el sistema el que decide qué es un insulto, qué no lo es, con lo cual no es ética, exacto. Mira, ahí en este libro que yo hablaba de Simone Weil, del enraizamiento de Augustin Mann, ella empieza hablando que dice que se ha hablado mucho de los derechos humanos, ¿no? Y el libro lo define como un catálogo de los deberes hacia los seres humanos, ¿no? Entonces la ética de la fraternidad implica esa noción de los deberes hacia el otro ser humano. Lo que hace este sistema en el que vivimos es que en vez de ciudadano te convierte en cliente. Y es un cliente que además para el cual se borran las huellas de la explotación o del abuso que implica el producto que recibe de manera instantánea, ¿no? Si tú lo ves eso, yo cuando veo esos repartidores que hay, Madrid está lleno ahora de repartidores, estos de chicos emigrantes, generalmente venezolanos, colombianos o de África, y digo, una sociedad moderna, todo lo que tiene que ofrecer a las personas jóvenes es esto, ¿no? Esos chicos que además los están calificando continuamente, es decir, la monstruosidad del cliente que a las 2 de la mañana pide, ¿no? Dice, fíjate un huevo, idiota, ¿no? Claro, sí. Tiene que llegarle de manera inmediata, y si no le llega de manera inmediata, le pone una estrella de esa, y a esa persona, además, nadie la expulsa, es el algoritmo mismo el que la expulsa. Es decir, en los almacenes de Amazon, en Estados Unidos, en los sitios postindustriales de Estados Unidos, en los que trabajan personas mayores de más de 60 años, muchos trabajadores llevan pañales porque no tienen tiempo de ir al baño. Porque además, si lo echan, nadie lo va a echar, ¿no? Como están siendo cuantificados sus movimientos continuamente, están siendo monitorizados, ¿no? Llega un momento en que el algoritmo, si no se cubren ciertas constantes, los despide, ¿no? Entonces nosotros, igual cuando tú te compras un móvil, dice, y lleva 2 meses y lo tienes que tirar, se piensa las minas de coltán, ¿no? y las minas de cobalto del Congo, de la República del Congo, en las cuales el cobalto lo sacan niños, trabajadores esclavos, niños y niñas, ¿sabes? Entonces eso esta mañana se hablaba de eso, tendremos que mirar eso, ¿no? Es decir, esa persona, la camiseta esa que te has comprado, que no te cuesta casi nada, ha envenenado un arroyo en Bangladesh. Entonces, esto es así, el mundo es así. Entonces dices, ¿qué espacio hay para la ética? Y dice, hombre, intentar comportarse con el máximo de decencia en la vida cotidiana. No tiene otra. La mayoría de los que estamos aquí somos lectores, que nos gustan mucho los libros, y yo digo una cosa, las bibliotecas ahora están llenas de libros y es fantástico porque a gente mayor como nosotros que nos gusta mucho leer, pues así nos ahorramos tener que comprar los libros. Pero para vosotros, los escritores, ¿las bibliotecas que os van bien o mal? Porque claro... Muy bien. Bueno, este libro que de Camille lo saqué de la biblioteca. Mira. Yo, como persona que en mi casa no había libros cuando crecí, porque mis padres no leían y tampoco había dinero para libros, o no se consideraban importantes,
Para mí las bibliotecas me salvaron la vida, yo las amo profundamente y de hecho cualquier persona que me quiere leer, lo primero que le digo es puedes sacarlo de la biblioteca, no hace falta que lo compres. Yo creo que para mí siempre son una virtud. O sea, las bibliotecas son lugares de exploración, son casas, son refugios, está todo ahí. O sea, las sensaciones, ¿no? Estás acogido, es como una librería. Bueno, la biblioteca también compra los libros. Y Por como supuesto. dice Laura, es decir, para mí el corazón de la literatura es la escuela pública y la biblioteca pública. A mí me pasa igual. Yo cuando tenía 11 años, yo tampoco en mi casa había libros, ¿no? Y entonces me dijeron que había un sitio que podías coger todos los libros que quisieras. No te ¿sabes? lo puedes creer. Y entonces decía, pero ¿cuál todo? Y era como cuando hay un buffet libre, ¿no? Que sacabas 14 libros. No te podías creer que eso fuera, no ya gratis, que fuera de todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Es una lección tan grande de verdad, de compartir, ¿no? Me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, los fui a hacer socios de la biblioteca del barrio, ¿no? Y costaba explicar, ¿no? Porque muchas cosas que son nobles son difíciles de explicar, ¿no? No, este libro es tuyo, pero tú no te lo vas a quedar y tú no lo puedes estropear, porque tenemos que devolverlo para que lo lea otro niño, ¿sabes? Y eso de llegar el niño a la biblioteca con su carné. No, y todo lo que tienes por explorar solo, además. Una escuela de ciudadanía nos dice, esto es tuyo, pero también es de todos los demás. Es como la antítesis de todo lo que estamos hablando. Eso, esto es mío, ¿no? Esta cosa, esto es mío. No me lo quites, que es mío, ¿no? No, es mío y es de este y es del otro, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Sí, ahora sí. No, en primer lugar, que durante el confinamiento la gente leía mucho más. Por cierto, ¿no podríamos hacer confinar un mes y reposamos todos un poco de este ritmo frenético que decíamos antes? Bueno, la cosa es que gracias de verdad por este goce intelectual que habéis representado, dos personas conversando, porque no conversamos suficiente, y ha sido un placer. Por cierto, dentro del marco este de ni miedo ni odio, un dato de Nature, me acuerdo que eres de la revista Nature. El 60% de los gases de efecto invernadero los producimos el 10% más rico de la humanidad. Pero dato a este dato, entre los cuales nos podríamos incluir. El dato es que el 1%, estos que nos explotan, que decías tú antes, contaminan el 50%. A ver si conseguimos sacar una risotada con esto. Sí. Yo leí hace poco, hay una cosa, un tipo de información que a mí me fascina, que es la información sobre superyates. ¿No? Bueno, los superyates son una cosa. Entonces leí que efectivamente solo los superyates, que no sé cuántos habrá en el mundo, no puede haber muchos, pero los superyates juntos, su huella de carbón es mayor que la de muchos países. Enteros. Yo una vez hice un artículo hablando del superyate de este señor al que todos contribuimos a su riqueza, de Jeff Bezos, el de Amazon, ¿no? Este se hizo un yate, encargó un yate, lo contaba ayer, ¿no? En un astillero en Rotterdam, ¿no? Pero el yate era tan grande que cuando lo terminaron y iba a salir no podía salir, porque en Rotterdam hay un puente y entonces estuvieron hablando de quitar el puente para que pasara el yate, ¿no? Y yo pensé, digo, al menos un grifo de ese palacio flotante lo he pagado yo como un tonto. Totalmente. ¿No? Totalmente. ¿Ah, sí? Wow. Pues mira, yo humildemente he contribuido por lo menos un grifo o un tornillo o algo. Bueno, mea culpa. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Antonio. Está genial. Muchas gracias a los dos realmente por vuestra humanidad y por darnos esa conciencia, ¿no? de la necesidad de esa libertad íntima. Muchas gracias a los dos, de verdad. Vamos a preparar la siguiente conversación.